Buenas tardes, mis hermanos, sus hermanos en Cristo. Una vez más, Eduardo y Antonio, para compartir un poco la palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia, para seguir adelante con ustedes. Estamos aquí compartiendo, viviendo, meditando esta palabra. Vamos a empezar a hacer una oración. Principalmente vamos con la palabra de Dios para poder entrar en esto. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a la mano en momentos de angustia. Por eso, si hay temblor, no temeremos, o si al fondo del mar caen los montes, aunque sus aguas rujan y se escrepen, y los montes a su ímpetu retiemblen, el Señor Sabaoth está con nosotros, es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, como hoy que nos has permitido escuchar este Salmo 46, Señor, para poder, Señor, saber que tú siempre estás con nosotros, que nos das la fortaleza, nos das esa fuerza de seguir adelante, esa fuerza, Señor, para poder en las tribulaciones, en las tristezas, en todo seguir haciendo el bien en tu caminar. Te pedimos que tu Espíritu Santo more en nosotros y llene a los que van a ver este video, a los que estamos aquí, que nos dé el entendimiento de su palabra para poder caminar con Él. Todo lo pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, aquí estamos. ¿Se acuerdan que hablamos el video pasado? Ya quedamos que íbamos a terminar con los dones del Espíritu Santo. Hoy nos quedan 3. ¿Se acuerdan cuáles eran los que miraron el video? Y si no lo han mirado, busquen en mi página, vean el último video que hicimos y ahí van a encontrar los 4 dones que explicamos un poco. Hoy tenemos el don de fortaleza, el don de piedad y el don del temor de Dios. Los pasados fueron sabiduría, el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el del consejo y de la ciencia. Si unos están apenas mirando este video, búsquenlo para que vean cuál era la explicación de estos otros 4. Hoy vamos a empezar con el de fortaleza. La fortaleza que Dios nos da para seguir adelante. Se dice que la fortaleza, esto primero quiero explicarles que no son enseñanzas vacías, son enseñanzas que ya la iglesia nos ha dado. Enseñanzas que la iglesia católica, la única iglesia de Cristo, nos muestra, nos predica, nos enseña mediante el catecismo católico, mediante las enseñanzas de los sacerdotes. Por eso nosotros venimos a transmitir, porque hay muchas personas que no quieren a los sacerdotes, hay muchas personas que no quieren a los consagrados, no sé por qué, pero aquí estamos nosotros que también somos seguidores de Cristo, somos católicos fervientes que queremos compartir enseñanzas del Señor, compartir todo lo que el Señor nos da y nos enseña. Por eso, el don de fortaleza. Vamos a explicar. La fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. Cuando nosotros tenemos el don de fortaleza, primeramente y principalmente debemos de saber que el don de fortaleza tenemos que pedírselo al Espíritu Santo. Ya cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo nos llega, ese nos lo saca. Haz cuenta que esa fortaleza la tenemos ya bien arraigada dentro de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo la recibimos primero? Con el bautismo. Tú que eres bautizado, el don de la fortaleza lo tienes. Pero ¿qué pasa? Nos empieza a dar ese don más fuerte cuando nosotros empezamos a clamarlo y a entenderlo. Por eso, el don de fortaleza nos afirma, nos asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. Cuando nosotros tenemos el don de fortaleza, nosotros podemos tener dificultades, podemos tener
tristezas, pero no vamos a dejar de hacer el bien. ¿Por qué? Porque ese don es de Dios. Don de fortaleza que Dios te da es para que tú sigas adelante en las tribulaciones. Que tengas la fuerza de decir, aunque me ofendan, aunque tenga enfermedades, yo sigo haciendo el bien por los demás y sigo actuando bien, para bien de los demás y de uno mismo, porque debemos de seguir haciendo el bien a Dios en nuestros hermanos, haciendo el bien a Dios en nuestras familias. Por eso, el don de fortaleza nos asegura, una vez más, en las dificultades, la firmeza y la constancia en la práctica del bien. No vamos a desfallecer. Vamos a leer la Biblia en Mateo 9, 18 en adelante. Vamos a leerlo para ver qué pasó aquí. Pongamos atención. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el flejo de su manto. Pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo: váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Bueno, escuchemos. ¿Qué pasó en el principio? Miramos a Jairo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo él? Vamos a repetirlo. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos y se postró delante de él y le dijo: ¿qué pasó allí? Se postra delante de él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía él? ¿Qué tribulación estaba pasando? Él tenía ese don de fortaleza donde él va a buscar al maestro, va a buscar al que lo pueda ayudar. Y eso mismo debemos de hacer nosotros, buscar al que nos pueda ayudar. Por eso, pidámosle el don de fortaleza al Espíritu Santo. Que continuemos. mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años... Miramos qué pasa aquí. Vamos a poner atención. Una mujer que desde hacía 12 años que tenía esta enfermedad, ¿qué es lo que va a buscar? Vamos a ver. Se acercó por detrás y tocó el flejo de su manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Ok, ¿qué miramos? Esta mujer que tenía ya mucho tiempo, imagínense, 12 años con una enfermedad, qué tan grande don de fortaleza para no desfallecer, para poder seguir buscando al Señor, para poder seguir buscando al que puede sanarla. Aunque tuviera 12 años, ella continúa en ese caminar. Por eso, nosotros, si tenemos el don de fortaleza, nos daremos cuenta que no vamos a querernos salir del camino del Señor, aunque haya tribulaciones, porque este don de fortaleza es un don sobrenatural. Es un don que nos hace levantarnos en esa tribulación, nos hace caminar más bien, aunque andemos medios cojos, el Señor nos hace caminar a Él mismo. Por eso Jairo, ¿qué fue a buscar Jairo? Él fue a buscar al Señor. ¿Qué fue a buscar la hemorroísa? Fue a buscar al Señor a pesar de tanto tiempo. Jairo estaba perdiendo a su hija y él dijo: yo voy a ir a buscar al Señor, al que la puede sanar. Y eso mismo puedes hacer tú.
eso mismo puedo hacer yo en cualquier tribulación. Aclamemos al Señor, porque sabemos que Él es el único que nos puede levantar de esas caídas. Vamos a pasar con otro don, el don de piedad. Este ya es el don número 6, el don de piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? La piedad es cuando tú y yo tenemos compasión a las personas. La piedad es cuando tenemos clemencia, cuando hay misericordia, cuando hay humildad, amor, lástima, que eres caritativo, cuando ya tu corazón te dice, esto me duele, a alguien le pasó algo, wow, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Cuando eres misericordioso, que es un necesitado, ya sea de algo, o sea, de dinero, ya sea espiritual, de que lo lleves, que lo traigas, cosas, ya es algo automático que Dios te da, porque Dios nos los dio, esos 7 dones, automáticamente en el bautismo. En el bautismo lo recibimos, los 7 dones del Espíritu Santo los recibimos, pero también nosotros tenemos que orar, tenemos que tener esa compasión, tenemos que tener compasión con nosotros mismos, decirle al Señor, levántame, Señor, de aclamarlo a Él, porque si no lo aclamamos a Él, no somos ni piadosos ni caritativos. Tenemos que tener respeto sobre las cosas religiosas, las cosas de nuestra iglesia, tener respeto a eso, ser piadosos con todo eso. Por eso, el don de piedad se puede notar, se puede mirar cuando tenemos respeto a las cosas, cuando somos caritativos, cuando somos compasionados con otros, cuando tenemos misericordia, cuando tenemos lástima de alguien y queremos ir a ayudarles, cuando son muchas cosas de este don. Por eso, todos los dones que hemos estado mirando, imagínense, Dios tiene todos los dones, Dios los tiene todos, que Él quiere que también nosotros los tengamos. Pero si nosotros los recibimos en el bautismo, nosotros podemos tenerlos, pero pidámoselo al Señor. Digámosle, Señor, dame el don de piedad. El don de piedad viene siendo también como la humildad. La humildad. Si tenemos humildad, somos buenos. No buenos como el que decía, ¿quién es bueno? Pues bueno, el que tira un balazo y le da a otro. No. Son buenos, pero para bien, para ser santos. Alguien que trata de hacer las cosas bien para santificarse. No nomás ser bueno, porque bueno son muchas cosas. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? ¿Por qué me llamas bueno? Cuando fue el rico a decirle, Señor, yo quiero cumplir los mandamientos, o ¿cuál es lo que me falta? Y que le dice, pues deja todo tu dinero, quieres ser perfecto, deja todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero no de esos buenos, no, yo ya los cumplo, ya los hago. Pero que el Dios quiere que nosotros seamos santos, no buenos. Entonces, don de piedad, tenemos que ser compasión, tenemos que tener compasión con los demás, amor, humildad, misericordia y mucho más. El amor, principalmente el amor. Si nosotros amamos, hacemos las cosas bien. Vamos a continuar con el último don, que viene siendo el don de, ¿cuál? Temor de Dios. El don de temor de Dios. Quería que me lo dijera, pero no me lo quiere contestar, pero ya se lo sabe. Bueno, el don de temor de Dios es un don especial. Primeramente, ¿se acuerdan cuál es el primer mandamiento? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es? Piénsenla, ¿sí? Ok. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, que viene siendo el segundo. Dice, y en estos dos es toda la ley, los profetas, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, aquí se resumen todos, porque si amamos, no matamos, si amamos, no robamos, si amamos, no difamamos, pero Dios no quiere que seamos desamorados. Temor de Dios. Temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Meditemos, piénsenla, meditemos. ¿Qué es para ti el temor de Dios? Temor de Dios, tener miedo de ofender a Dios.
¿De qué manera? ¿Cómo vas a ofender a Dios? ¿Cómo tú piensas que ofenderías a Dios? A Dios lo podemos ofender con el pecado. ¿Por qué? El pecado nos apachurra, el pecado nos hace lo más bajo, nos vamos al lodo. Pero ¿ustedes creen que por ofender a Dios con el pecado, ofendiendo a Dios con el pecado, ya Dios ya no es Dios? No, Dios sigue siendo Dios. El que nos pasa a nosotros, nos perdemos nosotros. Entonces, el temor de Dios es miedo a ofender a Dios porque mi alma se me va a perder. Si yo ofendo a Dios, mi alma se está perdiendo. Entonces, el temor de Dios es ofenderme yo para perderme. Si yo ofendo a Dios, no amo al prójimo, no amo a los demás, ¿qué pasa? Yo me voy perdiendo. Entonces, Dios sigue siendo Dios siempre. Yo debo de tener temor a hacer las cosas que no le agradan a Él. Primeramente, desobedecer. En el principio, ¿se acuerdan en el principio qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué fue lo que fue el pecado? La desobediencia. Ese fue el primer pecado, que somos desobedientes desde el principio. No queremos hacer las cosas que Dios quiere. Siempre hacemos lo que a nosotros nos gusta, como dicen por ahí, gustitos, gustazos y gustotes. Lo que yo nomás quiero hacer, eso es lo que quiero. Pero a Dios no lo queremos hacer las cosas que siempre desobedecemos. Siempre, principalmente, su palabra. Si no conocemos su palabra, dice Oseas 4:6. ¿Qué es lo que dice? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros no conocemos a Dios, lo vamos a ofender. Por ahí me contaba el hermano que cuenta un padre que le preguntan a un sicario, ¿y tú por qué matas? O mataste y te tomaste un café después. O sea, ¿qué pasa? No hay temor de Dios. O sea, vas y matas a alguien y ya te puedes tomar un café. No, nosotros debemos de sentir el pecado. Cuando nosotros vamos al confesionario, ¿qué pasa? En el confesionario parece ser que vamos a confesarnos y ni nos duele. Entonces, Dios quiere que tengamos el temor a ofenderlo. Por eso, ese pecado me dolió hacerlo. ¿Duele? ¿Sí duele cuando vamos a confesarnos? Si no duele, algo pasa. Vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que saque a flote ese don que Él nos da mismo. Él mismo nos da el temor de Dios. Vamos a leer una lectura que está en Hechos, capítulo 5, versículo 11. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Muchos ya conocen esta historia de estas dos personas, pero vamos a meditar qué es lo que ellos hicieron. Pongamos atención, escuchen. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Ok, vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a leer más atrás un poco. Y miraron, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué temor tuvieron? ¿Por qué tuvieron temor estas personas? Vamos a leer desde el 5, ¿cuál era? 1. Vamos a empezar el capítulo. Queríamos que miraran qué pasó en el 11. Hubo un temor muy grande. ¿Pero por qué era ese temor? Vamos a escuchar. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Safira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad. Si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó
de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. 3 horas más tarde llegó también la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor. Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Ok, miramos ahí ya lo que sigue, ¿verdad? Ya miraron ellos toda la historia, miraron que murieron por el Espíritu Santo. Bueno, se acabó su vida por haber mentido al Espíritu Santo. No mintieron a los hombres, no mintieron a Pedro, no mintieron a los apóstoles, sino que mintieron al Espíritu Santo primeramente. Al Espíritu Santo ellos dijeron, recuerdan más antes, donde ellos, los apóstoles, ellos con tanta alegría, ellos convivían, ellos vendían sus tierras y luego cuando vendían sus tierras, se las entregaban a los apóstoles y ellos repartían con tanto gozo y alegría porque el Espíritu Santo estaba obrando muy grande en ellos. ¿Y qué pasó? Repartían con partes iguales, al que más necesitaba le daban. Pero aquí, ¿qué pasa con este Ananías y Zafira, que se pusieron de acuerdo los dos? Se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos engañar porque es Dios mismo. Dice la palabra de Dios que Él sabe cuando yo me siento y cuando yo me levanto. Sabe lo que yo pienso y lo que toda mi vida Él lo sabe. Yo no puedo engañar al Espíritu Santo. Por eso, el temor de Dios, tenemos que tener temor de Dios como los tuvieron en el capítulo Hechos 5:11, que tuvieron temor. ¿Por qué? Pero miraron lo que pasó y temieron. Nosotros no debemos de esperar a que pasen las cosas, sino que ya debemos de saber que esto ya está escrito. Si nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, vamos a ver las hazañas del Señor. Todo lo que pasó, todo lo que en los profetas, en las historias de los reyes, en las historias de los apóstoles, ya miramos todo lo que ha pasado ahí. Por eso, hoy, el temor de Dios, pidámoselo al Señor. Pidámosle: Señor, que ese temor de Dios dé a flote en mi vida, para que yo pueda no hacer lo que no te agrada. Ya, que pare si lo estoy haciendo, si lo estás haciendo hoy, que pares, que tu conciencia empiece a aflorar y que empieces a darte cuenta que si estás haciendo el mal, pares, que el Señor te está llamando, porque si estás escuchando este video, es automáticamente porque el Señor te está llamando, como nos ha llamado a nosotros dos. Y aquí estamos tratando de echándole ganas y pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don de fortaleza, porque aunque hay tribulaciones, lo que está pasando ahora, las pandemias, lo que está pasando en las iglesias, que nos estamos cuidando tanto las cosas que pasan, pero seguimos adelante haciendo el bien sin mirar a quién, decían por ahí. Haz el bien sin mirar a quién. ¿Por qué? Porque debemos de aflorar esos 7 dones que Dios nos da. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Vamos a repetir los que eran: el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios. ¿Por qué lo pusimos el temor de Dios al último? Porque si no tenemos temor de Dios, todos los otros dones de piedad, de fortaleza y todo serían para mí. Sería yo para yo acrecentarme y no crecería la humildad. Por eso, primeramente debemos tener temor a Dios y después pedirle al Espíritu Santo que nos dé todo lo demás, esos 7 dones que se dan a flote, para que tengamos esa humildad y ese consejo y esa inteligencia y esa piedad y ese amor y esa misericordia y todo lo que Dios nos da para el bien de los demás, para seguir haciendo el bien sin mirar a quién. Aquí estamos, hermanos, una vez más, sus hermanos Antonio y Eduardo. Sigan mirando los videos, sigan compartiéndolos para poder predicar la palabra de Dios a los demás. Si tú no quieres predicar, decía por ahí un sacerdote, préstame la batea, que yo lo haré. Así estamos.
Si tú no puedes con que compartas el video, Dios sabe, todo lo sabe, que tú compartiste ese video y un día lo tendrá en cuenta. Un día te va a decir al Señor, hey, ¿te acuerdas que compartiste el video de mi hijo Antonio y de mi hijo Eduardo? Te lo va a decir, yo lo sé porque Él lo sabe todo. Y Él nos ha puesto como predicadores, como servidores de Él, para compartir, para transmitir las enseñanzas de la iglesia, enseñanzas del Espíritu Santo, enseñanzas no de Eduardo ni de Antonio, enseñanzas que ya están puestas en la palabra de Dios, ya están puestas enseñanzas en la iglesia, porque dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Esas escrituras ya están reveladas, ya no hay revelaciones, ya se reveló el Señor, que debemos de continuar allí, ahí está, en la palabra del Señor, ya está revelado, ya nada que llegó en un espíritu y me dijo, ya no, hermano, un espíritu me dijo y funda otra iglesia, pues ya no sería la iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo, recuerden, la católica, fundada en Pedro, y seguimos adelante, hermanos, continuamos, sus hermanos, los queremos mucho. Sigan adelante. Amén.